Pasa el tiempo, estamos a punto de cumplir un año desde que el fútbol se juega sin gente en las tribunas y no nos vamos a acostumbrar nunca, porque el fútbol necesita gente y si algo se extraña es precisamente la presencia de colorido en las tribunas de los estadios. Pero hay afición a la que se extraña más que a otra y de esa otra vamos a hablar aquí, en Cagliari. Si se lo preguntan, sí, me estoy asando aquí adentro, pero me pareció una indumentaria ad hoc al tema que vamos a tratar, que es el de las aficiones más frías. De antemano, está claro que no va a ser un tema que me vaya a acarrear muchas amistades, todo lo contrario, pero digamos que es un tema que está ahí, poco documentado, porque digamos que es muy difícil de medir, más allá de que sí hay elementos como la asistencia a los estadios, pero lo demás es cuestión subjetiva de percepción y cómo va pasando de generación en generación el concepto de que una afición X o Z es menos alentadora que otra, es más fría. Así que bueno, vamos a hacer un esfuerzo aquí, país por país, para identificar cuáles son las aficiones que menos apoyan a su equipo. Y empezamos así con España. La afición del Valencia es ampliamente reconocida como la peor de este país. Más que exigente es que es ultra demandante y yo agregaría desubicada. Es verdad que en los últimos años han maltratado a su equipo, pero es que aun cuando eran terceros solo por detrás del Barcelona y del Real Madrid, siempre estuvieron enojados. El Getafe. Cierto es que en los últimos años, con los buenos resultados del equipo dirigido por Bordalás, el promedio de asistencia venía mejorando, pero la verdad es que el Coliseum sigue siendo sinónimo de frialdad y asientos vacíos mucho antes del COVID-19. La afición del Real Madrid pide mucho y ofrece poco. Sus aficionados suelen sentarse, comer semillas, festejar los goles e irse. Al menos esa es su fama. En las buenas, el Santiago Bernabéu es tan silencioso como el Camp Nou. Eso no se puede negar. Pero en las malas, al menos en Barcelona, no silban tan fácilmente a sus técnicos, jugadores y leyendas en general. Esta es una paradoja que no solamente se da en España. Los mejores equipos suelen tener a las peores aficiones, porque mientras más tienen, parecen más descontentos. La Juventus, en Italia, es una afición dividida, inconforme, y el ambiente de su estadio es similar al de un cementerio. Jugar a puertas cerradas no ha cambiado mucho la acústica en sus partidos como local. Además, a las grandes citas, como finales de Champions, apenas viajan unos cuantos. Luego hay ciudades que no resisten dos equipos distintos, y Verona es el claro ejemplo. De 2001 a 2019, el Chievo tuvo mejores temporadas que el Hellas, pero no fue suficiente para que alguien se acercara al estadio que ambos clubes comparten. Ahora que, si de aficiones violentas hablamos, desgraciadamente Italia nos da mucho de dónde escoger. En clubes como la Roma, los racistas suelen ser, digamos que una minoría poco representativa. Pero en la Lazio, es que los radicales podríamos decir que son la base de la afición. Ahora bien, mención deshonorífica merece el Ascoli, que afortunadamente no aparece en Serie A desde 2007. Su afición es pequeña, pero hace honor a su nombre. Es un asco. Amenazan a los jugadores, no respetan minutos de silencio y en Serie B, aún en Serie B, registran los índices de violencia más altos del fútbol italiano. Si un día soñamos con que no hubiese problemas de racismo en las tribunas del fútbol italiano, jamás pensamos que nuestros deseos se harían realidad de una forma tan poco conveniente. Pero en fin, vamos a Inglaterra. Históricamente, la afición del Arsenal es reconocida como la menos apasionada de Inglaterra. Su estadio Highbury era coloquialmente llamado la biblioteca, Highbury the Library, y el lujoso Emirates conserva el silencio tan característico del viejo inmueble. Otro ejemplo es la del Manchester City, que durante décadas fue reconocida como una afición fiel, porque no es fácil mantener la moral cuando juegas en la misma ciudad que el multicampeón Manchester United. Pero la llegada del jeque lo cambió todo. Asientos vacíos, sobre todo en partidos de Champions League, reflejan el desangelado apoyo que suele tener el Manchester City. Por número, es difícil encontrar en Inglaterra una afición que no llene su estadio. La del Fulham es una de ellas.
Los turistas, amantes del fútbol que visitan Londres, planean ir a un partido del Arsenal, del Chelsea, del Tottenham y al final suelen conseguir únicamente boletos para sentarse con la amigable afición del Fulham. Otra liga que solía tener muchos problemas en sus tribunas por el mal comportamiento de algún sector de los aficionados era Francia. Ahora que, si hablamos del Mónaco, probablemente estemos hablando de la peor afición del mundo. Su estadio es de lo más pequeñito en la élite, apenas 15,000 asientos y siempre semi vacío. Incluso cuando en 2017 su equipo con Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva, etc., consiguió la gesta de quitarle la liga al Paris Saint-Germain del Jeque, ni así metieron gente en el diminuto Luis II. Al Mónaco su estadio chico le queda grande, pero Montpellier tiene un estadio extra large para una afición tamaño infantil. Por norma, los equipos que promedian 10,000 aficionados tienen estadios con capacidad para 12 o 15,000. El campo del Montpellier tiene 33,000 asientos y siempre sobran más de la mitad. Ahora que, si de aficiones violentas hablamos, Francia tiene un grave problema con sus ultras. Solo las medidas del COVID-19 los han podido controlar, a medias, porque los ultras del Olympique de Marsella siguen fieles a su tradición de inadaptados y se entretienen ahora sembrando caos en la sede de entrenamiento. Es bien sabido que la Bundesliga tiene o tenía el mejor promedio de asistencia en todo el mundo, pero no todos los equipos cuelgan el letrero de sold out. Es el caso del Wolfsburg. Wolfsburgo es una ciudad inventada para alojar a los empleados de la Volkswagen. La ciudad gira alrededor de la fábrica y hasta equipo de fútbol les pusieron para disfrutar de sus horas libres. Pero el estadio de 30,000 asientos suele quedarle grande a una afición que ocupa el 80%. Vamos a Berlín porque la capital alemana tiene un equipo y una afición que son indignos del tamaño y la relevancia de la ciudad. Si el Hertha jugara en un estadio mediano, eso sí, sus aficionados llenarían las gradas. El problema es que el Olímpico de Berlín le queda gigante a la que es apenas la 7ª afición más numerosa del país. Luego está el asunto de los hooligans, porque mientras representan una minoría en el resto de clubes, los más radicales parecen encontrar refugio en el Dinamo Dresden. En términos de fidelidad y pasión, eso sí, su afición es tan buena como la del Borussia Dortmund, pero sus ejemplares racistas y violentos han sido más difíciles de controlar. La liga menos afectada por tener que jugar a puerta cerrada es la portuguesa, seguramente. De los 18 equipos de la primera división, 11 antes de la pandemia registraban menos de 5,000 aficionados por partido. Son equipos pequeñitos que juegan en estadios pequeñitos de ciudades pequeñitas. Pero Os Belenenses es un caso aparte. El tercer equipo de Lisboa y el más histórico de Portugal, después de Benfica, Porto y Sporting, tiene el estadio más desperdiciado del mundo probablemente. 41,000 asientos para albergar un promedio de 1,500 aficionados por partido. Si alguna vez se hicieron la pregunta, ¿quiénes tienen a los aficionados más indeseables de la Eredivisie? La respuesta es ADO Den Haag y Utrecht. La Haya es una ciudad que alberga el siempre mencionado Tribunal Internacional de Justicia y también a un equipo pequeño como el ADO. Al menos en este año de jugar a puerta cerrada, el club se ha ahorrado las multas por incidentes racistas que antes del coronavirus eran pan de cada día. Mientras el Utrecht ha hecho de los cantos y consignas antisemitas una tradición, sobre todo cuando su equipo enfrenta al Ajax Club, cuyos aficionados usan el mote de judíos. Hasta aquí la guía de las aficiones menos populares en las principales ligas de Europa. Está claro que hay otras ligas, sobre todo en el este del viejo continente, equipos en Rusia, en Polonia, en Serbia principalmente, cuyas aficiones son muy problemáticas. Son racistas, violentas, intolerantes, pero es un tema que no vamos a abordar ahora. Sí vamos a hablar de las aficiones más frías del continente americano, pero eso será en la próxima entrega. Mientras eso ocurre, cuento con que activen la campanita, con sus comentarios, con que le den like al video y entonces sí, nos vemos en la próxima entrega.